Gracias, presidente. Bueno, no sé si me está escuchando, presidente. Claramente, A ver, lo a estoy mí me escuchando parece bien. que, me parece que los integrantes de nuestro interbloque han sido muy claros, evidentes en los motivos desde el punto de vista jurídico y también algunas razones políticas del por qué nosotros no acompañamos el decreto 457. Obviamente que a ver, algunas consideraciones previas en función de las cosas que acá se han dicho. Eh, Habló de presupuestos cartográficos. Eh, Nosotros en el 2015 asumimos con el presupuesto que fue elaborado por el gobierno anterior cuando administraban la Argentina. Ese presupuesto fue aprobado por el Congreso, una Argentina que también presentaba enormes dificultades, eh, ya con 5 tipos de cambio, una Argentina en default. Se sortearon dificultades y esas enormes dificultades que se fueron sorteando, independientemente de las decisiones que se fueron tomando, tenían que ver con contextos complejos. Los contextos complejos parecen que son parte de nuestra historia, desequilibrios macroeconómicos del orden de más de 70 años, pero fundamentalmente el contexto complejo, si uno analiza la historia democrática, por lo menos del 83 a la fecha, tienen que ver con, a ver, con la pérdida enorme de atribuciones que le son propias al poder legislativo y que fueron de alguna manera apropiadas por el propio poder ejecutivo. En los últimos años, es siempre, yo soy parte de la comisión bicameral, presidente de su formación, y los decretos de necesidad y urgencia fueron utilizados por los gobiernos, desde que recuerdo, fue creada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativa para reestructurar partidas presupuestarias. Claro está que en ese proceso de discrecionalidad de la reestructuración de partidas presupuestarias, de alguna manera la discusión en alguna instancia fue poner freno a la decisión adoptada en el 2006, cuando el jefe de gabinete pudo lograr reestructurar partidas sin ningún tipo de tope, que fue la reforma del 2006. La diferencia del 2006 al 2016, cuando se discutió en el Parlamento, fue que tanto en el 2006, cuando se sancionó lo que nosotros denominamos la ley de superpoderes, se discutió una ley. Y en el 2016, en función del uso y abuso de decretos de necesidad y urgencia, y cuando se fue acotando el margen de lo que el Parlamento sancionaba, de lo que se conoce como la ley de leyes, se estableció un criterio rector, es decir, un tope para el 2017 del 7,5% de reestructuración presupuestaria del jefe de gabinete, del 5% en el 2018 en adelante, pero me parece a mí, una decisión política muy importante que establecía la ley, que las decisiones que reestructuren el presupuesto a los 5 días hábiles debían ser giradas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el control del Congreso de la Nación. Por lo tanto, a la reestructuración que se le ponía un tope del 5%, esa reestructuración debía ser analizada en cuanto al monto, en cuanto al tipo, en cuanto a la finalidad, por el Congreso de la Nación. Y esto no era menor. Esto tiene que ver con el rol del control. Pero ¿cuál es la situación actual de la Argentina? Este, no quiero entrar a hablar ni del dólar. Todos sabemos que la situación es difícil. Hay que analizar el dólar oficial de 64 para la compra o 69 para la venta y 126 el dólar blue. Sabemos lo que significa este contexto de arrastre sumado a la pandemia. Digo de arrastre porque también se habla de la deuda, y hay mucho para hablar de la deuda, ya lo vamos a hablar cuando se tenga que hablar de la deuda. Solamente recordarles que el gobierno de Cambiemos, de cada 3 pesos que se tomaron, 2 pesos fueron contraídos justamente para afrontar los compromisos por el Estado Nacional en el ejercicio anterior, porque cuando un Estado es deficitario tenés 2 herramientas: o te endeudas de manera interestatal, es lo que se realizó en la etapa anterior, manoteando los fondos del Central, del Banco Nación, o en definitiva tomando también créditos a tasa del 17%, como lo vimos en Venezuela,
o en su defecto emitiendo, o en su defecto, bueno, cuando no tenés cómo, con el endeudamiento externo. Es la historia de la Argentina, que de alguna manera es la que tenemos que sortear, que de alguna manera nosotros acompañamos cuando se aprobó allá por febrero el proyecto que presentaron ustedes, cuando presentaron el proyecto de reestructuración de deuda pública y desde Juntos por el Cambio hemos dado el aval político, el proyecto que solicitó el presidente y el aval político de los gobernadores que también han respaldado este proceso de reestructuración de deuda pública. Quizás ese acompañamiento desde nuestras bancadas, quizás en su totalidad no lo logramos en la captación, no importa, es parte de la historia argentina. Lo que sí creemos que nosotros estamos en una encrucijada, porque así como usted lo dice el presidente, que tenemos un presupuesto, que ante la ausencia del presupuesto nos manejamos con el presupuesto que fue prorrogado, el presupuesto es la hoja de ruta. Mal o bien indica una hoja de ruta. La hoja de ruta estará marcada por la coyuntura actual de la pandemia, pero la pandemia, desde que se estableció la pandemia, antes de la pandemia, primero la emergencia. 9 emergencias. Y con la pandemia, el gobierno prácticamente en un solo poder en estos 50 días en la Argentina. Quiero recordarles que cuando el presidente dicta el decreto 457, lo dicta aún en el día previo de que el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sesione en la primera sesión pública virtual de la historia y se dicta este instrumento. ¿Cuál es el inconveniente del instrumento desde lo político? Miren, el instrumento es muy simple. Tiene que ver con la suspensión de los pocos límites que tenía el Congreso para fijar el control a las modificaciones presupuestarias. Acá durante el ejercicio prácticamente del periodo 2020, bien como lo dice el decreto, el Congreso está ajeno a todo tipo de control. No tenés presupuesto, tenés el presupuesto que fue prorrogado y una reestructuración amplia, porque algunos me dirán, como bien lo señaló el diputado de Marchi, bueno, pero a ver, algunos dicen, esto tiene que ver con la pandemia. Todas las medidas tienen que ver con la pandemia. Las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas institucionales, todas las medidas que se tomaron en los últimos 50 días que nos marcan la cancha, inclusive con algunas que tienen que ver, mirando a junio, mirando a julio, mirando a agosto, tienen que ver con la pandemia. Tampoco sabemos esta pandemia el tiempo que podrá durar. Se hace un enorme esfuerzo, los gobiernos provinciales, el Estado Nacional, para tratar de contener, para tratar de controlar. El esfuerzo fundamentalmente de todos los argentinos en el día a día. Pero no hay un límite. Entonces, si no hay límite para la pandemia, cuando llegue el pico, junio, julio, agosto, el mayor pico, como se habla, no solamente de la pandemia, acá hubo corrimiento de picos según las expectativas del gobierno. Bueno, está bien. Lo que yo creo que si nosotros otorgamos este tipo de facultades discrecionales en manos del el poder Ejecutivo o del jefe de gabinete, hay un temor fundado. Miren, ¿saben cuál es el temor fundado? No solamente la discrecionalidad, sino la lógica con que se ha utilizado los recursos públicos en Argentina, con la discrecionalidad y con los superpoderes en el pasado y con cierto criterio que se repite en el presente. La discrecionalidad se reitera el manejo discrecional y la falta de resolución de cuestiones que tienen que ver con los gobernadores que no son del signo político del gobierno en el día a día. Y esto es así. Y ese es el inconveniente central. No estamos hablando de, en el marco de la pandemia, de decisiones políticas que se discutan por una ley donde la ley permite discutir o abrir, digamos, un atajo para establecer ciertos criterios. El decreto se acepta o se rechaza. No hay término medio en el decreto de necesidad y urgencia. O lo aceptás o lo rechazás. Y en este combo de la pandemia, de la emergencia, de la ausencia del presupuesto, esta idea de el poder que lo puede todo, de tener las facultades de reestructurar presupuestos sin ningún tipo de límites, es un enorme retroceso. Lo que pasa es que la realidad también nos indica que en emergencias económicas, que es parte de nuestra rutina, y en el marco de la pandemia, donde la sociedad tiene las expectativas puestas y está prendida a la radio, al televisor, con los datos, con las cifras que duelen, de los decesos, de los contagiados, nosotros observamos que hay un andarivel, hay una avenida muy potente, donde en el medio se están colando
enormes desvíos institucionales. Claro está, esos desvíos institucionales parecen ajenos, esos desvíos institucionales parecen que no tienen repercusión en la vida cotidiana de la gente, pero lo tienen cuando hay discrecionalidad en la distribución de partidas, lo tienen cuando no hay reglas claras en la distribución de los marcos, de los recursos que se puedan justamente utilizar de manera arbitraria o por propia decisión de un jefe de gabinete. Lo tienen en una Argentina con recursos escasos, lo tienen en una Argentina con una economía parada. No responsabilizo al gobierno ni a nadie por la pandemia, pero el 80% de la actividad está parada en Argentina. Hay caída de la recaudación en el sector público. Esos son los datos de la realidad. Entonces, cuando hay caída de la recaudación en el sector público, parate de las economías regionales, parate de la actividad privada, normas discrecionales que permiten a un funcionario decidir de los recursos y a dónde se destinan los recursos, son de una enorme preocupación para nosotros, son de una enorme preocupación, porque existe una tentación y no lo vivimos únicamente en el orden nacional, presidente. Hoy en la Argentina, muchos gobernadores de provincia, uno puede observar que de arranque con la pandemia ha existido una especie de instancia preconstituyente, donde cada intendente y cada gobernador se cree dueño de un Estado y de tomar propias decisiones, perdiendo de vista las concepciones del federalismo o de un mecanismo de concertación que son las reglas que tienen que regir. Entonces, en estos momentos complejos, yo creo que esto es un retroceso. El presidente, primero, por lo que lo ha dicho el diputado Tonelli, por la innecesariedad. En segundo lugar, porque se terminan las últimas herramientas de control para este ejercicio 2020 de las facultades que tenemos en el marco del Congreso, de los parámetros del presupuesto que se rigen justamente por el presupuesto que fue prorrogado. Por lo tanto, me parece a mí que este decreto, en verdad, lo que debiera hacer el presidente, así como en el 2006, mire que tenía mayoría en ambas cámaras, pero se discutió por ley. Si quieren modificar, que ya arrancaron con la emergencia, con el 7,5%, si quieren modificar, si quieren discutir en serio partidas, reasignaciones, envíen un proyecto de ley y dejen sin efecto este proyecto, este decreto, porque es un retroceso y no aporta en nada a una Argentina que requiere, recuerde, presidente, de esfuerzo compartido, de enorme solidaridad política como nosotros la brindamos desde el minuto uno cuando nos convocaron de la Casa Rosada, pero también freno a todo tipo de abusos y de atropellos. Ese es el camino para un país que está atravesando una encrucijada muy compleja. Gracias, senador Luis Nadenov.